Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. A continuación, un breve repaso sobre la obra y vida del crítico y teórico literario Alejandro Lozada, quien vivió desde 1936 hasta 1985. Gran parte de su trabajo intelectual lo desarrolló en el Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a partir de 1970. Los datos referentes a su biografía son de escasa circulación, sin embargo, sus propuestas teóricas para el estudio de las literaturas del Perú y latinoamericanas han permanecido vigentes hasta hoy. De origen argentino y profesor de literatura hispanoamericana en dicha universidad, además de ejercer también como profesor en las universidades de Berlín y Nuremberg en Alemania posteriormente, Lozada mostró su compromiso intelectual al fundar, junto con Antonio Cornejo Polar y otros, la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana en 1975. En el año de 1981 funda también desde Travers, Suiza, la Asociación para el Estudio de las Literaturas y Sociedades de América Latina. Empieza a ser conocido en el campo de la crítica a partir de 1960 con trabajos de corte monográfico. Uno de estos trabajos es el realizado a la obra de José Hernández y se titula Martín Fierro Gaucho Héroe Mito, publicado en 1967. En este Lozada trabajó tres puntos que consideró los de mayor importancia en dicha obra. Primero, hizo una aproximación al autor dentro de su contexto histórico literario en el momento de crear el poema. Segundo, discutió el género literario del mismo y tercero, hizo un análisis del protagonista central. A partir de 1970, sus inquietudes intelectuales se encaminaron hacia la constitución de una función ordenadora y metodológica para acceder al estudio de un corpus determinado de obras. De allí se desprende su concepto de conjuntos literarios. Desde este presupuesto, Lozada analizó la obra de tres escritores peruanos contemporáneos, José María Arguedas, Ciro Alegría y Julio Ramón Ribeiro, y concluyó después que ninguno de estos escritores logró trascender un subjetivismo derrotista ni elaborar una conciencia de los sectores populares en ascenso. Es decir, que tales escritores permanecieron al margen en relación a dichos sectores. Otro concepto importante a tener en cuenta y que surge en esta misma época de las investigaciones emprendidas por Lozada es el de sistemas literarios, el cual cumple la función de clasificar, definir y diferenciar los diversos conjuntos literarios, probando la existencia de varias literaturas cuando en apariencia se creía existía solo una. En 1976 publica Creación y Praxis, la producción literaria como praxis social en Hispanoamérica y el Perú. Este libro consta de tres partes más la introducción y la conclusión. En la primera parte recogió varios artículos publicados en los años anteriores en relación con las literaturas del Perú contemporáneo, entre ellos sus estudios sobre los escritores ya citados, a excepción del estudio de la obra de Ciro Alegría. En la segunda parte del libro desarrolló los conceptos de literaturas como praxis social e institución social y volvió a la obra de Arguedas y Ribeiro e incluyó la obra de Vargas Llosa para demostrar que cada uno de estos escritores se vincula a corrientes distintas de la narrativa peruana, como el realismo, el subjetivismo y el naturalismo. Aquí, el objetivo de Lozada era ver la literatura como una institución de conciencia social, para lo cual relacionó las obras y sus procesos de producción con la praxis social de cada uno de estos autores. En la tercera parte del libro desarrolló el concepto de literatura como praxis de diversos grupos sociales, el cual le permitió articular literatura y sociedad, y a partir de ahí construir su modelo hipotético deductivo de sistema literario, a través del cual las literaturas del Perú y latinoamericanas posteriores a la independencia se pueden comprender no solamente en su dimensión lingüística, estética y cultural, sino también como la praxis de un grupo social. A partir de 1980, las inquietudes intelectuales de Lozada se centraron en la historia social de las literaturas latinoamericanas. Para este trabajo, Lozada se acogió a dos líneas de desarrollo. Primero, a la enunciación de principios básicos para escribir una historia de la literatura de la región. Segundo, al planteamiento y reformulación de tres modos de producción, los cuales son el modo social revolucionario y el modo marginal, ambos en referencia al siglo XX, y el modo de producción dependiente referido al siglo XIX. Por la misma década, además de esas líneas de desarrollo para la historiografía literaria latinoamericana, Lozada se ocupó de otra línea de investigación,
esta vez referida al problema de las relaciones Latinoamérica-Europa y o Estados Unidos y a la necesidad de entender la cultura de las minorías del Caribe a través de caracterizaciones adecuadas. Para tal objetivo desarrolló su concepto de internacionalización, con el cual dio cuenta del notorio influjo de los polos hegemónicos sobre el continente y por consiguiente de la necesidad de la diferenciación de sus procesos literarios. Finalmente, vale anotar que son muchos más los aportes de Alejandro Lozada a la teoría y crítica literaria latinoamericana. Por tanto, para quien desee profundizar en estos aportes, se recomienda ver directamente sus artículos y textos, ya que allí se consignan gran parte de estos conceptos que pueden ser esclarecidos y ampliados, en tanto que lo que aquí se pretende mostrar es solo un esbozo de algunos de sus aportes. Muchas gracias, hasta luego.